las independencias americanas. Entonces, al final, dentro del siglo XIX se caracterizó por una agitación ya política en América, bajo el crecimiento del resentimiento de los criollos a causa de todos los impuestos y obviamente el trato injusto que se le daba a las colonias americanas. Empezaron ya una serie de revueltas, pero no todos los casos fueron iguales. La independencia de Haití, por ejemplo, ha sido el único proceso de la historia en que los esclavos han logrado cambiar su situación de opresión. ¿Ok? De esta manera sentaron así un precedente para que todos los pueblos de América Latina, al ver el esfuerzo y el ímpetu que emitían los esclavos para la liberación, quisieron también seguir sus pasos y liberarse. Entonces, primero existió la independencia de Haití. El primer estallido de inconformidad contra el dominio extranjero se produjo alrededor de 1790. Con la inspiración en la Revolución Francesa, Haití reclamaba que Francia debía darles los mismos derechos de hombre y de ciudadano que estableció durante esta nueva república en Francia. Y como Haití era una colonia francesa, debían tener los mismos derechos. Sin embargo, ante la negativa del gobierno revolucionario francés de otorgarle 500 revoltosos de origen negro y mulato a Haití, que se habían llevado obviamente de Haití hacia Francia, y tampoco querían otorgarle la igualdad de derechos, y con la clara oposición de 12,000 blancos franceses que temían también perder en Haití sus plantaciones y su mano de obra barata, se inició la revuelta más cruel del Caribe. Bajo el liderazgo de Toussaint Louverture, este esclavo liberó por espacio de 8 años y mantuvo el control de toda la isla española. Pero al perder una colonia era un agravio, para los franceses era un agravio al orgullo nacional. Por lo tanto, Napoleón, como nuevo emperador de Francia, envió una flota de tropas para capturar y ejecutar a Louverture. El sucesor de este fue llamado se llamaba Jean-Jacques Dessalines, y él venció a los franceses y proclamó la independencia en la isla en 1804, convirtiendo a Haití en el segundo país independiente después de los Estados Unidos de América. Así marcó un precedente, como ya les había dicho, para que se den la serie de independencias en América Latina. La debilidad francesa para obtener una de sus posesiones caribeñas fue la inspiración para que Simón Bolívar, junto con otros criollos, desearan una suerte similar para el resto de Latinoamérica. Tomando como base el ejemplo haitiano de autodefensa, en 1806, una fuerza británica fue expulsada de Buenos Aires por los habitantes de la ciudad porteña, sin intervención española alguna. Esta acción fue interpretada por los colonos del Virreinato de La Plata como una señal clara de que era la dependencia, de que la dependencia de la colonia había terminado. Esta idea fue reafirmada cuando en 1810 una segunda fuerza invasora británica fue derrotada ya por los colonos en Buenos Aires, y las noticias de este éxito volaron a los oídos de Simón Bolívar en Venezuela. Para entonces Bolívar ya había viajado por Europa y estudiado a fondo cuáles eran las ideas revolucionarias y cómo se implantó este nuevo sistema político en contraste al antiguo régimen. ¿Listo? Cuando Bolívar recibió las noticias de la invasión de Napoleón Bonaparte a la península ibérica, vio la oportunidad perfecta para romper definitivamente los vínculos con el Imperio Español. Quizá no fue la intención de Bonaparte, pero al invadir España, él desarmó todo un sistema administrativo de las colonias en América Latina.
La principal razón fue que los puestos burocráticos importantes que eran ocupados por españoles aquí, bueno, en el Viejo Mundo, también llamados peninsulares, al no recibir órdenes directas del gobierno de Madrid, no pudieron manejar tampoco los territorios españoles en América.